Bienvenidos a una nueva edición de los debates de Real Televisión. Hoy volvemos después de una victoria, yo creo que se va a ir cumpliendo lo de jugar en casa y ganar, así que por lo menos esperemos que la tertulia de hoy sea algo positiva. Estamos aquí en el bar Kellys en Gros, en la Plaza Nafarroa Bea. Sabéis que estáis todos aquí invitados a pasar un buen rato en este pub Kellys. Hoy, para analizar este partido con brevedad, sobre todo porque luego tenemos un tema interesante del que hablar, contamos con Mikel Recalde de nuevo. Muy buenas tardes, Mikel, y gracias por estar aquí otra vez. Nada, un placer, pero vamos, deberías empezar por la eminencia. Ahora estaba esperando, y a mi otro lado tenemos a Gorka Rizábal, mítico del periodismo guipuzcoano y de La Real, que es un auténtico placer tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias, pero ha dicho eminencia porque como tengo cintura de obispo y los obispos siempre se les llama eminencia, pues por eso lo habrá dicho, ¿no? Gracias. Entonces, es por ello que después de hablar un poquito sobre el partido, hablaremos de cómo es la Real ahora y cómo era, por ejemplo, hace 30 años, hace 20 años, qué cambios ha habido dentro de la Real Sociedad hasta lo que es a día de hoy, en el 2012. Antes de llegar a ese tema, del que hablaremos largo y tendido, primero, Mikel o Gorka, un apunte sobre el partido del domingo contra Zaragoza. Bueno, pues yo creo que, jugando un poco con las palabras, que es lo que me gusta a mí, pues el juego, el partido que hizo la Real, pues era como aquello de las fincas de la duquesa de Alba y de otras duquesas. Hubo una ley en España que se sacó para intentar que los terratenientes pues trataran mejor las tierras, ¿no? Y se llamaba ley de fincas manifiestamente mejorables. Bueno, pues lo de la Real fue manifiestamente mejorable. Lo único inmejorable para lo que hicimos fue el resultado. Sí. Con eso lo resumo. Mikel. Sí, yo creo que hace una buena comparación, Marco, en el periódico. No Gorka, porque Gorka sí está bien en juego de palabras. Ya me imaginaba que ibas a comenzar con uno de los tuyos. Los que te conocemos, vamos, estamos preparados. Pero sí que me pareció, y no sé si a Gorka te parecía también, que fue un partido muy como al estilo de Atocha, ¿no? ¿Te acuerdas? Había muchas veces en Atocha esos partidos insulsos ahí que no era real. Se veía que era mejor y que en cualquier momento podía marcar. Tampoco era no jugaba mucho mejor, pero de repente pum, metía un gol o metía dos goles y a casa nos íbamos, ¿no? Sí, lo que pasa es que la primera parte fue inquietante, ¿eh? La primera parte fue mala. Fue mala, sí, la primera parte, sí, pero sobre todo porque el Zaragoza presionó mucho por todo el campo, presionaba muy arriba y la Real es que no la olía, literalmente. No es que no hicimos dos pases seguidos, hasta la ocasión aislada de primero el centro de Abella y la de Griezmann, que había pasado media hora, y yo que vi el partido por la tele no sabía que el portero del Zaragoza tenía barba, o sea, de verdad lo digo, o sea, hasta que le vi. Y yo creo que la primera parte fue muy preocupante, casi tan preocupante como la segunda parte de Mallorca. Sí. Casi. Bueno, yo creo que sobre todo el Zaragoza lo que demostró es que tenía muy bien preparado el partido, estudiado, acumulando mucha gente entre las líneas, acabando todas las jugadas, no daban pie a ninguna contra de la Real, y a la Real le costó muchísimo imponerse en el centro del campo, marcar el tempo del partido, el tener el balón, el dominar, y sobre todo esa electricidad que ha tenido muchas veces en casa en los últimos meses arriba, que están ahí como con chispa. La verdad es que se veía que estaban apagadísimos, o sea, no había ni uno. Y la verdad es que cuando empiezan un poco las dos jugadas que dices, las dos ocasiones en la primera parte, es cuando empiezan a permutar un poco los tres de adelante, porque Griezmann la verdad es que daba un poco pena, porque estaba pegado a la banda, es el realista más en forma con diferencia esta temporada, y parecía desaprovechado incluso en el extremo, ¿no? Y en cambio contra Celta le vimos brillar mucho dentro del campo. Yo creo que el centro del campo le costó mucho arrancar, le costó mucho imponerse, y sobre todo yo creo que nos ganó la batalla de la pizarra, la ganó claramente Jiménez, ¿no? No sé si puede llegar a ser preocupante el hecho de que en un partido de casa actuemos un poco como jugamos fuera de casa y que a un Zaragoza, que no es un equipo de gran nivel, no mejor que nosotros, suframos para ganarles y les ganemos con un penalti y con un gol de córner. Esto a los partidos venideros puede ser preocupante. Bueno, a mí que la Real meta un gol de córner no solamente no me preocupa, sino que ya era hora. Sí, sí. Y luego que tengamos un jugador capaz de sacar petróleo de una jugada como la que fue y sacar ese penalti tan tonto, pero que nadie lo pudo discutir porque era clarísimo. Está bien que de vez en cuando también ganemos así, pero bien, hay que hacer más, hay que jugar mejor, eso está clarísimo, y lo que tenemos también que hacer un fútbol más combinativo, más creativo, en fin. En la segunda parte, para cuando nos pusimos ganando 2-0, el partido ya había cambiado, el Zaragoza ya no dominaba, ya no tenía la pelota de aquella forma abrumadora, ¿no? Y a partir del 2-0 yo creo que el partido casi como que se acabó, ¿no? Sí, yo creo que el Zaragoza no demostró no acreditó ninguna capacidad de reacción. Ya en cuanto sí que se veía claramente que el que metiese un gol y tenía mucho ganado, ¿no? Entonces por eso la Real corrió mucho tiempo peligro, porque no se adelantaba, y si hubiese metido un gol de Zaragoza quizá era un partido de esos que estás al final, arreas un poco, atacas, no sé qué, empiezas a meter delanteros, pero igual se te va o se te va un punto, ¿no? Sí. No son los tres.
Yo creo que la Real, el primer gol, el córner, que estamos hablando de la estrategia así, pero bueno, es un poco gracioso porque después la famosa estrategia, la jugada A, que siempre te digo, la jugada A Bollo, o sea, se centra a Bollo y a ver si remata si sale una. la cabeza va bien. Sí. Pero bueno, ya tenemos a un jugador que va muy bien en estrategia, que es un chico para todo, ya sabemos que es impresionante y que es que encima no tuvo necesidad casi ni de saltar, porque es que Íñigo Martínez no saltó. O sea, ya se vio claramente que iba a rematar él y se vio. Y ayer hablé con él y me dijo, no, si es que casi no salté. Lo que pasa es que ya sabía que lo tenía detrás y que iba a rematar yo. Otra cosa muy importante, que el córner era muy bien tocado. Sí. Que no te queremos un sacador de córners generalmente que toque la pelota y que te la ponga con esa fuerza y con ese toque para que llegue uno y pueda arrollar. Claro. Era una invitación al gol. Sí, yo creo que fueron las dos cosas. Sí. Y luego la jugada del penalti, la verdad es que Vela, que estaba a un nivel, o sea, con lo que le hemos visto jugar el año pasado, está desde luego lejos de su mejor estado de forma. Pues mira, es un futbolista que marca diferencias y que peleó el balón, metió la asistencia, metió el gol, encima lo transformó con una seguridad impresionante. Y nada, muy bien, la verdad es que es un jugador muy aprovechable que ha venido para eso, ¿no? Ese fichaje y la apuesta estrella de la Real para esta temporada. El penalti que sacó me recordó un poco a la asistencia que lo dio Aguirreche contra el Celta, de pelear un balón que casi iba a perder y al final conseguir gol. No está muy fino Vela, pero por lo menos si lucha los balones. Sí, porque tiene eso también, él tiene eso de calle, ¿eh? Vela es extremito, así habilidoso y no sé qué, efectivo, con mucha clase, pero también tiene, yo creo, ese puntito de granujilla, ¿no? De chaval que ha aprendido a jugar en la calle. En cambio, Íñigo Martínez, pues lo que vemos es que es un futbolista que está en fase de crecimiento y que es imprescindible en este equipo, porque no solo por el remate cabeza y eso, sino porque el córner viene de un pase suyo precioso a Aguirreche desde la defensa, que es que claro, es que si tienes a un jugador desde ahí atrás que te pone esos servicios al delantero centro, pues tienes un abanico de posibilidades impresionante. Y ha sido curioso durante este partido, durante la semana, que nos hemos fijado más en el banquillo que casi en el 11 inicial, que suele ser raro, porque estaba Jonathan Anizayamo en el banquillo, jugador del Sanse, que entre críticas de aficionados y periodistas, como Mikel, ahora le voy a preguntar, ha sido convocado para su primer partido con la Real. Mikel, a ti te he leído, bueno, te hemos leído en el periódico y en Twitter, y contento no estabas con la decisión. Sí, esa me la tenías preparada, ¿no? Está bien. A mí me parece mal. O sea, lo que me parece mal, o sea, pero no, yo diferencio claramente de lo que es el tema de Fuch. Fuch es un jugador que está entrenando con el primer equipo muchísimo, es un buen pelotero, un futbolista que tiene buen manejo del balón, o sea, no desentona para nada. Yo creo que va a entrar en más convocatorias de aquí a final de temporada, porque me parece un futbolista interesante. Pero Anizayamo, yo he visto muchos partidos de Sanse, tampoco soy el más seguidor del Sanse, pero he visto partidos de Sanse cuando he podido, más o menos he ido a verle. Es un futbolista que no ha destacado en nada. Entonces me parece un mal ejemplo. Y sobre todo me parece restar importancia a lo que conlleva, a lo que significa el ser convocado en un partido oficial por la Real en tu estadio. O sea, yo he estado en un concierto de U2 y Bruce Springsteen ahí abajo y entrar en el campo y lo primero que dices cuando ves la grada llena dices, es que ese futbolista tiene que ser increíble. Pues él lo ha vivido. Y es que la persona que vive eso en un club de cantera que forma tantos jugadores, que cuida también todo lo que son su vivero, me parece que la persona que llega ahí tiene que ser ha adquirido unos merecimientos impresionantes, o sea, que has metido muchos goles, que has demostrado mucha clase, que pues yo que sé, o que has acreditado una especialidad individual diferente a los demás. Y es que él no tiene ni eso, simplemente es grande, y si es grande, pues que vayan un día, si como explica más o menos desde el club, él responde a un perfil concreto del jugador muy alto, por si acaso, para los últimos minutos, pues lo que hay que hacer es llamar al GBC y por favor que nos presten al jugador el más grande que tengan y lo metemos en el área y ahí en los últimos minutos pues centramos balones y alguno ya rematará, porque es que no es bueno ni rematando cabeza. Y a mí me da pena, la verdad, me da pena que se carguen mucho las tintas contra un chaval que también no tienes la culpa. O sea, ahí le fueron a fichar y no tiene categoría para Real. Yo creo que es un premio inmerecido y sobre todo que das un mal ejemplo para los chavales, ¿no? Que están viendo y diciendo, oye, yo vengo aquí, me estoy tratando. Mira, Rasti es un futbolista que lo ha dado todo en la Real, que ahora está en el Eibar después de muchísimos años, capitán de Sanse, nunca ha ido convocado por la Real. Además se ha puesto un poco de moda esta semana el concepto de convocatoria bulto, digamos, llevarle para hacer bulto, lo que decías, además comentabas, creo que era en Twitter, sobre Gorka Larrea, que para él haber debutado con la Real era lo más grande que había pasado jamás. Entonces, Gorka, no sé cómo ves tú que ahora una convocatoria parece que sea como algo de bulto y no algo necesario para el equipo. Me parece que hay veces, si no te queda más remedio, que hay que hacer bulto, a lo mejor, para completar la convocatoria, pero creo que no era el caso, ¿no? Yo creo que había alguna otra alternativa. Además, según me has comentado antes fuera de micrófono, Mikel,
Hoy en día es posible que un jugador juegue el sábado y como fue en el caso de Iker Hernández, que encima metió un gol contra el Tudelano y al día siguiente esté convocado. Encima Iker Hernández es un jugador que ha entrenado con el primer equipo. Claro, y que ha hecho pretemporada. Claro, es que me parece alucinante. Yo no entendí nada. Si la explicación era que a primera vista la cuestión no es que ha jugado ya Iker y el Sanse no tiene más gente y tal, entonces van a hacer bulto. Pero pudiendo haber llevado a Iker, es que no lo comprendo. Ahora ya para hablar de cosas más positivas que el partido del domingo, que como hemos visto no fue muy bueno, y teniendo en cuenta que tenemos aquí a Gorka y a Miquel, hablaremos de lo que ha sido la Real en estos últimos 20-30 años y qué cambios ha habido. Espero que no aumentes ya el No, Miquel, a ti te voy a preguntar de los últimos 10 años. Pero sí es muy fácil, 37 años y 24, 61, casi los que tengo yo, o sea que, en fin, yo por los dos. Por eso quería empezar contigo, Gorka, para que me hables de tus experiencias o tu sensación de la Real de hace, por ejemplo, 30 años a lo que es hoy en día la Real. No solo la Real, el fútbol en general. Yo creo que en lo que respecta a la Real, hombre, voy a exagerar. Lo único que se parece, o lo que más se parece, es el color de la camiseta. El azul y blanco, que eso no se ha perdido. Pero todo el resto, las cosas, incluso claro, yo hace ya 8 años que no viajo con el equipo, estoy bastante a distancia, ya no sé cómo es el ambiente por dentro, como pueda ser saber Miquel, que está todos los días allí, pero no se parece absolutamente nada. Concretamente yo, en el año 75, cuando debuté en el Diario Vasco, el primer viaje que hice fue a Liverpool, al extranjero, ¿no? Y luego pues he llegado a ir en el autobús con los jugadores. Por ejemplo, pues ir de aquí a Gijón y luego al partido de Copa luego en Vigo el miércoles, ir también con los jugadores en el autobús. Convivíamos así. Luego eso no duró mucho tiempo, pero he llegado a conocer una Real cuasi familiar, ¿no? Y con un trato con los jugadores ibas en el autobús sentado al lado de un jugador que te iba contando cosas, luego jugabas a las cartas con ellos. En fin, luego los grandes viajes en coche cama y luego al día siguiente empalmando con un tren que iba de Madrid a Elche, o a Alicante en este caso, para jugar contra el Elche, y horas y horas y horas de convivencia con los jugadores. Era otra cosa absolutamente diferente. Yo creo que yo conocí la última parte de que cuando el fútbol, aunque ya era profesional, todavía tenía un ambiente cuasi amateur, ¿no? El ambiente en sí, aunque fuera profesional, ¿no? Y luego también en cuanto al fútbol, y no solamente a la Real, el fútbol en general, y me temo que en el resto de la vida no es muy diferente. Cuando yo llegué al fútbol al periodismo deportivo, ¿no? Hace ya 37 años, pues entonces eran profesionales. El dinero era importante, pero no era lo más importante, quizás. Luego pasó a ser el dinero lo más importante de todo. Y ahora creo que hace ya unos cuantos años que vivimos que el dinero ya es lo único importante. Pero me temo que no es solo en el fútbol. En general. Pienso simplemente que el fútbol es una plataforma, un altavoz, un amplificador que no hace el máximo exponente, ¿no? Exactamente, que no hace más que amplificar los vicios que tiene la sociedad en general, ¿no? Y Miquel, hoy por hoy, eso es lo que si lo comparas con ahora, el día a día del periodista es ha cambiado absolutamente inviable. Yo creo que eso es una pena. Es una pena, ¿no? Porque igual el periodismo que se lleva en otros sitios así en torno a los equipos, pues es diferente al que yo creo que se lleva aquí en torno a la Real Sociedad. A mí me parece que la relación entre los periodistas y los propios jugadores, pues nada, pues la verdad es que no es la misma y no puede ser la misma, y el club fomenta que no sea la misma. Y pues bueno, yo creo que al final es que siempre decimos que la prensa de San Sebastián y que cubre la información de la Real es diferente, pero igual al final no somos un club muy distinto a los demás, ya nos hemos convertido en uno más. Es absolutamente inviable que entres en un autobús con ellos, cuando viajas en el mismo tren o en el mismo avión casi eres un apestado, o sea, te miran como si como ya están aquí estos, vamos, ellos prefieren claramente que tú no estés. Sí, sí, efectivamente, has utilizado una palabra muy dura, pero posiblemente muy cierta. Porque en los últimos años de mi convivencia con ellos, a veces también lo captaba. Da la impresión de que estás allí como de espía, como a ver cuándo me he tenido la pata para tú contar la mayor indiscreción. En fin, hay esa especie de recelo. No sé si nosotros también habremos hecho algo para alimentarlo, pero... Seguro, pero yo creo que más, pero no, aquí en la prensa aquí no tanto. Lo que pasa es que es lo que se vive un poco en la prensa de las informaciones de otros equipos, lo que vemos en Madrid, en Barcelona, todo eso, pero aquí yo creo que no, eso no ha funcionado, o sea, eso aquí no ha sucedido, no hay capítulos muy tenebrosos de eso, de gente que... Ha habido muchísimas cosas que hemos sabido y no se han publicado. ¿Por qué? Porque yo soy de la Real y yo quiero lo mejor para la Real y en verdad, pues eso. Yo te voy a contar una anécdota en ese sentido, que cuando después del 6-1 de Copa del Rey, en el aeropuerto al día siguiente,
estábamos indignadísimos, imagínate, llegábamos con un disgusto tremendo. Y Tren, que yo hablo pocas veces con él, el segundo de Montagnier, hablando con nosotros, estamos un momento, yo no me había dirigido a parar con él, de repente dijo, para vosotros bien, estaréis contentos. Lo dijo en serio. Sí, muchas veces parece que O sea, algo malo es bueno para el periodismo. No di mucho crédito a lo que dijo. Me imagino que te dejaría tan cortado que no sabría ni qué decirle, ¿no? Que tuve que esperar a que cuando se fue, le pregunté a Ángel López y a Jorge Mendiola, mis compañeros que iban viajando conmigo, les pregunté, ¿pero de verdad ha dicho eso? No ha dicho eso. Yo creo que me he confundido, ¿no? Y no lo ha dicho. Yo, en ese momento, claro, es muy fácil decirlo ahora en frío, ¿no? Si me hubiera encontrado con ese comentario absolutamente insultante, hubiera dicho, mira, tú mañana no sabes dónde vas a estar y acabas de llegar aquí. Yo voy a seguir aquí y llevo toda mi vida aquí. O sea que, por favor, respétame. No, pero respétame. Pero es lo que te digo, que es el concepto, el concepto que tienen en lo que es me parece un buen ejemplo para demostrar el concepto que tienen desde dentro del mundo del fútbol una persona, y lo que no se ha dado cuenta es que aquí es diferente. ¿Por qué? Porque aquí los goles de la Real en la zona de prensa, pues con un mínimo de control evidente, por cortesía a los visitantes sobre todo, se celebran con absolutos abrazos. O sea, entre la prensa somos gente de la Real. Hay alguno que no es de la Real, pero bueno, la gran mayoría somos muy de la Real. Hemos ido a fútbol toda la vida, nos abrazamos. O sea, claro. Y el otro día, por ejemplo, empezó el partido y estaba contentísimo. Me acuerdo de partido, tenía ganas. Después de 2 semanas el parón, tal, al principio del Liga, tenía muchísimas ganas de ver a la Real. Pues eso, son futboleros, gente así, es lo que se vive, ¿no? Hay cierto hermetismo hoy por hoy en el fútbol moderno, digamos, que yo creo que es bastante impulsado también por la prensa de Madrid y de Barcelona, con Real Madrid y Barcelona. Prensa de corazón también, un poco. Sí, que se mete en todo, pero aquí, lo que has dicho tú, aquí la prensa no es dura con el equipo, no va a buscar las cosquillas o la dureza como sí que hacen otros periódicos, entonces sí que no se entiende igual esa relación, que antes sí que había, ahora ya ha dejado de haber, como has comentado tú. Entonces, bueno, Gorka. Desconfianza, ¿no? Sí, pero ese recelo alimentado de que estás aquí no esté tan justificado, ¿no? Pero yo creo que, y voy a poner un ejemplo un poco heavy a lo mejor, ¿no? Pues hay otros sitios en que posiblemente trafican con mierda y la crean y la menean, pero no es nuestro estilo. Entonces, por favor, que no nos traten así, joder, ¿no? ¿No os parece? Sí. Toda la razón. Y Gorka, un poco en relación también con el cambio de épocas, ya no a nivel periodístico, sino a nivel del equipo. Ha cambiado mucho la Real en los últimos 30 años, la institución, tipo de jugadores, la afición. Hombre, la institución ha cambiado muchísimo, primero porque tiene un estadio nuevo, que quieras que no ha cambiado mucho el perfil, la personalidad del propio juego, y luego tiene una estructura más moderna, se ha adaptado a los tiempos como con las modernas tecnologías y con todo. Yo creo que en eso también, pues como el resto de la gente y como el resto de las instituciones, ha tenido que cambiar. Y menos mal que ha cambiado también, porque es que tienes que evolucionar. Yo creo que más que cambiar, sobre todo, podemos decir que ha evolucionado con los tiempos y que no puede perder ese tren. Y hemos tenido hace bien poco una experiencia traumática con el descenso a segunda, y ahora que parece que hemos vuelto a una senda de una cierta sensatez, a pesar de los pesares. Bueno, que tampoco son tantos pesares, que tenemos 6 puntos y estamos en mitad de la tabla que había, Y bueno, pues creo que vamos en una buena línea. Y yo espero que el equipo siga creciendo, y si me preguntas si tengo esperanza en quien maneja la barca, pues a lo mejor ahí soy más escéptico, ¿no? Pero bueno. ¿Y qué ha perdido el equipo en esta evolución hacia la modernidad? Hombre, yo creo que una cosa que ha perdido ha sido garra y casta. En Atocha, no sé si leíste ahí la entrevista con Irazusta, con Juan Luis Irazusta, que fue el portero de Zaragoza, y hablaba, era muy divertido lo que decía. Me acuerdo, en Atocha nunca conseguí ganar, y me acuerdo a Boronat corriendo por encima del barro como en moto. Claro, había un factor fundamental, era el cambio de los estadios del norte al sur. Venía al norte Las Palmas o el Betis, y aunque la Real fuera fatal, el campo estaba embarrado porque llovía y había un barro del tal, y perdía 6-0. Y bueno, y tú ibas allí, te ponían un campo con una carretera que te lo pasaba en el rodillo, pero sin hierba, y pegaba el balón en los botes que tú no te enterabas. O sea, que el portero y todo eso es lo que posiblemente se ha igualado mucho más el fútbol, porque se han igualado mucho más las condiciones. Y todos esos equipos norteños y tal, igual, ha variado. Nuestros chavales hoy en día, cuando ya en Zubieta,
primero se forman en Zubieta o en campos como Zubieta o hierba artificial. Ya no juegan en aquellos patazales, en aquellos barrizales tremendos donde el balón además pesa, como el balón no eran impermeabilizados, pesaba 3 kilos, yo qué sé, por decir, ¿no? 3 kilos no, pero más de uno sí, o sea, más del triple o prácticamente el triple de lo que tiene que pesar un balón, ¿no? Entonces, ha variado el juego. Es que el juego es otro. El juego que practican los chavales cuando son críos, lo que es hoy en día la hierba artificial, con los balones de hoy en día, con los calzados de hoy en día, comparado con lo que se jugaba en el mismo Atocha o en cualquier campo de la regional guipuzcoana donde se formaban nuestros jugadores, es otro juego. O sea, no es que sea... Y eso, claro, ese tipo de otro juego forja otro carácter. Es más blando el jugador, y luego también ha cambiado la sociedad y hoy en día pues los chavales tienen muchas más cosas que las que tuvimos nosotros en su día y por lo tanto hay menos estado de necesidad. Y el estado de necesidad, sabéis que la necesidad aguza el ingenio. Ahora que va a volver el estado de necesidad, seguramente volverá la casta y volverá el genio. No quedará más remedio para sobrevivir. Sí. Oye, desde luego los jugadores de la Real en las últimas 2 décadas no han pasado hambre. Y eso antes era un componente. Y fíjate que hay muchísimos ahora en las canteras así, los que destacan muchas veces son inmigrantes, hijos de inmigrantes. Son también gente muy necesitada, que muerden, que buscan y encuentran o suspiran por un futuro en el fútbol para sacar adelante a él y a su familia. Gorka, un poco en esta evolución de los últimos años, se comenta mucho que hoy por hoy los entrenamientos de la Real Sociedad no es que no sean duros, pero que no eran como los de una época. Tú, viendo en Zubieta los entrenamientos... Es que no los veo. Yo ahora no quiero hablar de lo que no veo. Yo me tengo que fiar de lo que dice Mikel, porque él va a menudo... Pues te preguntaremos... Bueno, supongo que no era tan profesional. Los entrenamientos que veías tú también... Hombre, yo he visto a la Real entrenar en Mundaes, en campo de pues, gravilla. Claro. Bueno, ahí jugaba yo en la peta toda mi vida. En campo de gravilla, ¿no? Y era otra cosa. La Real... Bueno, es que Zubieta se hizo a partir del año 80. Luego estuvieron entrenando también en el hipódromo, en la pelús del central del hipódromo, ¿no? Y luego pues poco a poco se fue haciendo Zubieta y tal igual. No estaba tan profesionalizado. No. Entrenamientos estos, eso sí que es incomparable. Pero yo creo que la Real sí entrenó duro con Ormaechea y con Boronat. Además fueron pioneros en cosas que trajo Marco de su estancia en Inglaterra y tal, métodos y tal. Yo creo que ahí la Real estuvo bastante adelantado respecto, por ejemplo, a equipos del sur y así. Claro. La Real estuvo en ese sentido en los años 80, que fue posiblemente una de las claves por las cuales ganó los títulos. Esa y otras, pero esa no fue menor tampoco. Sí, ahora está todo inventado. O sea, ningún entrenador te pueda sorprender, salvo para mal. Sí. Para bien, muy poco. O sea, yo hace tiempo que digo que no creo demasiado los entrenadores de fútbol moderno. O sea, el fútbol de la actualidad no me convence casi ninguno. Y preguntándote a ti, porque sí que es la actualidad, digamos, de unos 10 años aquí, de todos los entrenadores... Eso sí, pregúntame. Ahora sí, de todos los entrenadores que has visto, hay mucha diferencia de unos a otros a la hora de los entrenamientos. ¿Hay más dureza, menos dureza, según sea un entrenador u otro? Sí, hombre, desde luego cada uno tiene su propia metodología, su propio libreta y sí, es diferente, pero vamos, o sea, yo valoro mucho más, fíjate, al entrenador que sabe leer los partidos, que sabe introducir los cambios, que cambia, hace una variación táctica y de repente te das cuenta que el partido ha cambiado por completo, que al de entre semana que está trabajando, porque eso es muy relativo. Todo lo que se trabaja entre semana hoy en día es muy relativo. El que está más tiempo, el que está menos tiempo, el que está no sé qué, el que está... Yo lo que he hecho de menos, por ejemplo, es si un jugador centra mal, pongamos un ejemplo, Carlos Martínez, que yo le valoro por muchísimas otras cosas, pero centra mal. Lo que no entiendo es cómo cada 2 días se quede en su dieta entrenando 100 centros. Dasen Petrovic metía 400 canastas todos los entrenamientos, se quedaba solo al final del entrenamiento y metía 400 canastas. Hasta que no metía 400 canastas no se iba. Pues esto igual. Eso no lo entiendo. Y en el fútbol no se lleva eso, fíjate. No sé por qué. No sería un mal método para mejorar sí. el incidir en algo en el que lo estás haciendo mal. Por ejemplo, en este caso los centros de Carlos Martínez, pero jugadores que ya de unos 30 años así, que ves que tienen unas carencias que no se explican en un jugador profesional y que no las mejoren. Eso sí que pasa en la Real y en muchos equipos hoy por hoy. A los 30 años ya es muy difícil, pero a un chaval que viene, por ejemplo, del Sanse, y que ves que tiene muy buenas condiciones, pero falla en eso, ¿no? Es capaz de desbordar, pero luego al final, si entra mal, pues es casi como si no hubiera desbordado. Trabájale eso. Sí. Pero es eso verdad. No se lleva, Luego te dicen, yo no sé, yo hablo por lo que tú me has los contado, entrenadores sí, son muy así. Luego te hablas con alguno y dices, ¿por qué no se hace eso? No, porque se cargan las piernas, no sé qué. Y ya le vete a la mierda, hombre, se va a cargar las piernas
por centrar 50 centros o no sé qué. No, hay que tener cuidado porque luego se rompe, no sé qué, pero son puras sangres. ¿O qué? ¿La Real llegará cargada el domingo a Valencia contra el Levante? ¿O llegará...? Bueno, jugamos Yo fuera, nunca se sabe. Espero que llegue cargada de ilusión, por lo menos, ¿no? Porque si no, apaga y vámonos, ¿no? ¿Crees que llegarán cargados de ilusión? Yo espero que sí, hombre, espero que sí. Otra cosa es a ver cómo pisamos el terreno, que hay veces que pisamos el terreno. Mira, en Mallorca, en cambio, pisamos bien el terreno. Pero Montanier habló de un primer tiempo bueno. Yo creo que ese primer tiempo bueno duró 15 minutos, siendo generosos 20, porque a partir del minuto 20 ya se empezó a ver también. Y en la segunda parte es que nos fuimos. Nos tenía que haber dado perdido el partido, pero por incomparecencia. Y ojalá no pase lo mismo contra el Levante, ¿no? Yo creo que es un campo duro, difícil, con mucha gente muy veterana, un equipo con un gran grupo de supervivientes, de los que decíamos antes, de los de como antes, ¿no? Y ahí tenemos que ir a morder, porque si no, como nos vean que nos rajamos a la primera, nos comen. Sí. Miquel, esa es la actitud, pero luego lo que veamos sobre el campo... Yo las he visto de todos los colores, fíjate, en eso igual le gano a Gorka. El campo del Levante, fíjate, te gano, yo creo. Sí, hombre, yo las he visto de todos los colores. Es más, la primera vez nunca. que fui fue el día que debutó el último internacional de la Real, Recarte, y se suspendió el partido, mitad del partido contra Escocia, España-Escocia con Luis Aragonés, que hay una tromba de agua, que yo me acuerdo entrevistando a Xabi Alonso con el agua por encima de los tobillos, con una grabadora en la zona mixta. Es un campo que luego hemos ido, que había un concierto, en la mitad del campo no se podía jugar, no, increíble, todos los colores, pero la Real ha perdido siempre. Salvo un año en segunda, que yo no viajé. ¿Serías o sea, que si ¿Te quedas este domingo aquí? ¿Te quedas este domingo aquí? Pero he ido muchas veces y he ganado, voy a otros sitios. Hombre, claro. Pues este partido será el domingo a las 4. Nosotros ya os quiero despedir. Gorka Reizábal, muchísimas gracias por estar aquí. A vosotros, es un gran placer, además, volver a hablar de la Real aquí en una no, charla estás invitado siempre que con quieras. dos personas que entre los dos sumáis mi edad, fíjate. He llegado ya a la condición de cebolleta o viejo del lugar. Esa es la actitud. A mí me gusta, porque me hacen entrevistas y me preguntan por mis recuerdos. Bueno, tú todavía... Es una ofensa, me parece un poco ofensivo. Pues sin llamarte viejo, sin llamarte viejo. Para el amigo Aris eres un veterano ya. Sí, va por grados. Entonces, él te ve a ti como tú a mí. Porque esperamos contar contigo en un futuro próximo. Seguro que sí. Y Miquel, a ti también. Sabes que siempre te vamos a estar dando la pelmada para que vengas, así que mientras vengas, nosotros contentos. Un placer. Y a vosotros también, comentaros que bueno, ya podréis ver este debate en nuestro canal de YouTube en reala.tv. Nuestros programas y debates anteriores, la entrevista a Miquel Recalde, donde le llamamos viejo. Entonces eso, esperemos que volvamos la semana que viene con una victoria. Nos podéis seguir en Facebook, en Twitter, estamos en todos los lados. Que bueno, que la Real gane el domingo a la Real. Al Levante, Villesker.